Daniel 9, y vamos a leer del 1 al 13. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Puede ocupar su lugar? El título de mi mensaje en esta mañana es Orando conforme a los tiempos y a la voluntad del Señor. En primer lugar, querido hermano, yo le quiero decir, y no me gusta predicar acerca de la oración, y no me gusta leer libros acerca de la oración, porque siempre he pensado que la oración es algo práctico. No me pongas a decirme cómo orar, mejor ponte a orar. Bueno, eso he pensado yo. Y entonces casi no predico mucho de la oración, pero ahora les prediqué un mensaje de la oración allá en la iglesia, lo he estado predicando y hoy se los quiero compartir a ustedes, porque tenemos que saber los planes de Dios para orar conforme a su voluntad. Se lo voy a volver a repetir. Tenemos que saber los planes de Dios para orar conforme a su voluntad. Hace poco tiempo tuve un sueño. Yo casi no sueño nunca. Hay hermanos que sueñan casi así, una lucha de Narnia y los demonios así, de verdad, así como dice, mitad animal, mitad león. Y entonces yo sacaba mi espada y le cortaba la cabeza. Y yo sé que algunos de ellos sí son de parte de Dios, a pesar de todo eso. Pero yo no. Yo tengo sueños así muy naturales, muy normales. Y entonces me impactó un sueño que no fue normal. En ese sueño yo me veía vestido de soldado romano y veía otros, eran hombres, todos eran hombres y estaban vestidos también de soldados. Y entonces yo estaba buscando como mi lugar, estaba diciendo como por dónde voy. Y de repente había una fila y todos ellos estaban brazo con brazo, así en una fila, en una hilera. Y entonces de repente alguien me dijo: rápido, porque ya vamos a comenzar. Y entonces yo voy corriendo, me pongo al final y lo agarro. Y entonces empiezan a correr como si fuera una manecilla del reloj. ¿Sí me entienden, no? Empezaron a girar así. Pero cuando empezaron a correr, empezamos a correr, yo cerré mis ojos y empecé a orar, porque yo sabía que una guerra había comenzado, una guerra fuerte. Pero yo cerré mis ojos y entonces empecé a decirle: Dios, yo te ruego que me des una armadura más resistente. En cuanto yo terminé de decir eso en mi oración, sentí como empezaron a caer unas flechas. Y yo sentía cómo golpeaban las flechas, pero yo tenía mi coraza, pero sentía un golpe muy fuerte. Y seguí corriendo y dije: Dios, qué bueno que no me permites ver esto. Y en eso le dije: Dios, yo te ruego que me pongas el yelmo de la salvación. Y en cuanto yo terminé de decir: Dios, te pido que pongas el yelmo de la salvación, sentí que algo golpeó mi cabeza como si hubiera sido un explosivo. Y me golpeó tan fuerte que yo decía: de seguro ya estoy chorreando de sangre, o ya se me voló un pedazo de cabeza, no lo sé. Y seguía corriendo. Y entonces yo empecé a orar y dije: Dios, te pido que cubras mis oídos con la sangre de Cristo. Y en cuanto yo terminé de hacer esta oración, se oyó una explosión, como si hubiera caído una bomba, y mis oídos retumbaron en el sueño tan fuerte. Y entonces empecé a decirle: Dios, gracias porque no me permites ver esto. Cuando abrí los ojos, supe que varios soldados habían muerto, supe que yo también tenía muchas heridas y vi unas manchitas de sangre, y supe que algunos tenían que morir por la fe, y me desperté. Pero mientras estaba este sueño, mi cuerpo estaba vibrando, estaba temblando. Y esto a veces me pasa cuando estoy despierto y el Espíritu Santo se mueve, empiezo a sentir las vibraciones. No me pregunte cómo, porque no le puedo explicar. Y entonces supe que esto era de parte de Dios. No sabía la interpretación, así es que llamamos al pastor Eduardo Díaz y le preguntamos que nos dijera cuál era la interpretación de este sueño. Y él me decía que este sueño no nada más era para la iglesia Levántate y Resplandece, sino para la iglesia en general.
y nos decía que teníamos que empezar a orar para que Dios nos diera estrategias, porque dice el enemigo trae ataques contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, pero Dios nos tiene que dar sabiduría y estrategias para orar antes de que el ataque venga. Tenemos que orar antes de que el ataque venga. Por eso es que tenemos que ser entendidos de los tiempos de Dios y tenemos que ser entendidos de la voluntad de Dios. Yo sé que usted conoce el pasaje que acabamos de leer, Daniel 9, 1 al 3. Se lo voy a decir súper rápido para aquellos que no saben la historia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había caído en cautividad. ¿Por qué? Porque se portaban re bien. No, ¿verdad? Porque eran bien pecadores, como algunos que yo conozco en otra iglesia. Entonces Dios los entrega a la cautividad, los hacen esclavos, se los llevan a Babilonia. Pero Dios levanta por ahí a un profeta llamado Jeremías, y él tiene una profecía donde dice: cuando se cumplan, ¿cuántos años? Cuando se cumplan 70 años, se va a terminar el tiempo del castigo, de la desolación de Jerusalén. Y Dios dijo: después de 70 años de castigo, me voy a apiadar, los voy a perdonar y los voy a regresar a su tierra. Amén. Y todo el pueblo sabía eso, pero a veces ya se habían acostumbrado a la esclavitud. Nadie estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Pero hubo un hombre llamado Daniel, que él sí era un hombre entendido en tiempos. Diga conmigo: entendido en tiempos y entendido en la voluntad de Dios. Entonces este hombre dice el versículo que acabamos de leer, que Daniel, en el versículo 2 dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Diga conmigo: oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Bueno, cuando él recordó que en 70 años se iba a cumplir, porque la voluntad de Dios era que en 70 años ellos regresaran a su nación. Entonces él empezó a orar conforme a la voluntad de Dios. Y fíjese, en el versículo 16 dice, fíjese lo que oraba Daniel. Le decía a Dios: apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Mire lo que oraba otra vez: apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. ¿Qué estaba orando Dios? Ya no te enojes, aparta tu enojo, aparta tu ira de tu ciudad, para que volvamos a regresar. Perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestros padres. En el versículo 17 sigue orando y le decía a Dios: y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Sabe lo que usted puede orar sobre su vida, sobre su familia, sobre nuestra nación? Usted y yo podríamos orar: apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu Ciudad de México. Podríamos orar: haz que tu rostro resplandezca sobre tu iglesia en México. Pero para poder orar conforme a la voluntad de Dios, necesitamos saber qué es lo que Dios está diciendo respecto a una nación, respecto a una ciudad. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, vamos a obtener un resultado. En el versículo 9:23 se le aparece un ángel a Daniel y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio de tus ruegos, cuando empezaste a orar conforme a la voluntad del Padre, tus oraciones fueron oídas y fue dada la orden. ¿Qué orden? La orden de parte de Dios de restaurar Jerusalén. Entonces, hermano, ¿sabe? Hay una voluntad de Dios para tu matrimonio, hay una voluntad de Dios para tu familia, hay una voluntad de Dios para tu iglesia, hay una voluntad de Dios para nuestra nación México. La pregunta es: ¿sabes cuál es esa voluntad para empezar a orar conforme a sus tiempos y conforme a su voluntad? Le quiero hacer una pregunta: ¿qué hubiera pasado? ¿En cuántos años dijo Dios que iba a quitar las desolaciones de Jerusalén? ¿Qué le parece si al año 35 se levantara Carlitos y empezara a orar y ayunar? Dios, te pido, acuérdate de Jerusalén. ¿Usted cree que hubiera pasado algo a los 35 años? No hubiera pasado nada.
Porque si se acuerda, y yo sé que aquí saben, Dios los había castigado por cada año que habían desobedecido. Por eso se les acumularon 70. No dejaron descansar la tierra. Y entonces no hubiera pasado nada. Y hubiéramos reclamado: Dios, pero ¿por qué no pasó nada si estábamos orando y ayunando al año 35 del reinado de no sé quién? Porque no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era en el año ¿qué? 70. Y muchas veces Dios ya tiene algo determinado para ti, pero tú no sabes qué orar. Tú estás orando: Dios, que me saque la lotería. ¿Y sabes qué te vas a sacar? Nada, porque no es la voluntad de Dios. Si te la sacas, te perdemos. Amén. ¿Sí me entiendes? Diga conmigo: orando conforme a los tiempos y a la voluntad de Dios. Fíjese que allá mi madre, mi señora madre, la hermana Tere, estaba muy preocupada porque decía: es que estamos ahorrando para comprar un templo. Y yo: ay, madre, sí, está bien, es mi madre, no le puedo decir nada. Se enoja. Y entonces vende aguas, gelatinas, y ya tiene su ahorro. Y de repente yo llegaba: oye, madre, ¿qué crees que necesitamos Biblias para evangelizar? Pues mochilas, ¿no? Y como que un poco con recelo: ahí está bien. Y entonces yo le expliqué: madre, ¿sabes? Dios nos va a dar un lugar, pero ahorita no es el tiempo. Ahorita no es el tiempo. ¿Qué pasa si yo me pongo a orar, a ayunar, no como en 30 días, me tiro al piso y pataleo: Dios, dame un lugar? Si no es el tiempo de Dios, nada más me voy a frustrar. Por eso tenemos que orar conforme a los tiempos y a la voluntad de Dios. Entonces Daniel oró de esta manera porque sabía que en 70 años Dios los iba a perdonar. Y entonces Dios mandó un ángel y produjo un resultado, que fue la orden para reedificar Jerusalén. Pero yo le quiero preguntar a usted: ¿sabe lo que Dios está hablando de México? ¿Alguien sabe lo que Dios está hablando de México? Yo sé que sabemos, yo sé que por ahí saben. Lo que pasa es que a veces no decimos. Dios nos habla, como decía ahí en Job, nos habla por sueños, nos habla de muchas maneras, pero no entendemos. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nunca vamos a tener una visión completa. Una pieza del rompecabezas la va a tener bajo sus alas, otra levántate y resplandece, otra allá conquistando fronteras, y así, porque somos un cuerpo, somos una sola unidad. Y entonces yo les voy a pasar hoy mis piezas de rompecabezas. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Quieren o no? Y luego ustedes me pasan las que tengan. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Les parece bien? Yo les voy a decir lo que yo sé que Dios está hablando en México. Hace como 2 años, me gusta que me profetice la gente que no me conoce, para que no me anden inventando cosas. Y entonces cuando alguien viene y te profetiza y te habla de parte de Dios y no te conoce y le atina, es tan sorprendente, porque sabes que Dios está hablando. Entonces hace como 2 años me profetizaron unas mujeres en los Estados Unidos, pero no fui, fue por Skype se llama. Entonces yo no hablo muy bien inglés, y entonces yo pedí que me profetizaran, hicimos una cita, me empezaron a hablar varias cosas, y una de ellas me dijo, hace como 2 años o más, me dijo: vi un ángel que volteó a ver a México y va a empezar a lidiar con la corrupción que hay en México. Yo dije: ok, lo apunté. De hecho ahí lo tengo anotado. Un ángel voltea a ver a México y va a empezar a tratar con la corrupción que hay en México. Lo apunté. ¿Qué más sé de México? Le digo lo que Dios me mostraba a mí personalmente, y empezamos a orar eso mucho antes de las elecciones. Orábamos 2 cosas. Una de las cosas que orábamos es que Dios levantara Danieles y Joséses. ¿Qué quiero decir? Usted sabe la historia de Daniel. ¿A quién aconsejaba Daniel? A Nabucodonosor, al emperador. ¿A quién aconsejaba José? Al faraón. Entonces empezamos a orar que Dios empezara a levantar gente justa, gente con temor de Dios, para aconsejar a los políticos, a los gobernadores, al presidente. Que Dios empezara a levantar Joséses
y Danieles que tienen la visión del reino, que tienen temor de Dios y que empezaron a influir a los que gobiernan México. Eso empezamos a orar. El Espíritu Santo nos guió a orar así en la iglesia. Tenemos que orar por el gobierno que quede y por el color que sea y por el partido que sea. Pero yo le estoy diciendo otra cosa que empezamos a orar también desde antes de las elecciones. Empezamos a orar que Dios abriera los medios de comunicación masivos al evangelio. Y sabe, todavía no, pero se empieza a ver. Pero sabe, tenemos que orar porque esto todavía no se consuma. Y ya vi un montón de noticias de gente que se levantó. Así, ahora los evangélicos van a ser el pueblo, como el brazo religioso de Andrés Manuel. Y no podemos permitir esto en un estado laico. Ya vi, ahí salió, ¿no? Atacando también a los pastores que se llama Arturo Farela, que es el presidente de Confraternice. No tengo el gusto de conocerlo, pero me queda claro que no hay nada que tenga un nombre que no le haya sido dado del cielo. Así es que le estoy pasando lo que sé de México, y se lo estoy pasando porque creo que tenemos que orar en esa dirección. También me profetizaron que en 20 años habrían muchos cambios en México, pero eso fue hace como 2 años, así es que falta menos, 18. Pero me dijeron que esa mujer me dijo: vi a ministros, a pastores, a ministros enseñando con gente más joven. Se va a levantar una generación nueva, diferente, con otra mentalidad, que les sirva a Dios, y juntos van a enseñar. Dice, van a ser 2 generaciones. Pues yo creo que yo ya voy a ser de los viejos, pienso. No, también vas a estar ahí, hermano. Entonces, ok, tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y voy a ir rápido, me voy a ir muy rápido porque no quiero que se duerma, porque ahorita vamos a hacer algo que a eso yo vine a orar, nada más que yo estoy hablando mucho, porque lo voy a poner a orar ahorita de una manera diferente. Le voy a leer primero de Juan 5, 14 y 15. Yo sé que se lo saben, porque yo sé que aquí hay gente que conoce la palabra, pero se lo voy a leer. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Si usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, Él oye. Y si oye, le va a conceder lo que usted está pidiendo. No pida que se muera su jefe del trabajo, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Y otras cosas así, hermanos, ¿ok? Por eso es que tenemos que pedir, ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Ahora, allá en Levántate y Resplandece, desde antes de las elecciones, empezamos a ayunar todos los viernes por México. Ayunábamos en el día, y en la noche nos veíamos a las 10 de la noche para orar por México. Eso fue antes de las elecciones. Cuando pasaron las elecciones yo dije, ya, qué bueno, se acabó el ayuno de los viernes, ya no me voy a desvelar. Pero Dios me hizo sentir que teníamos que seguir orando. La verdad es que ya no ayunamos los viernes, pero nos seguimos reuniendo a las 10 de la noche a orar por México. Oramos por los ministros, oramos por el presidente, oramos que vamos oyendo noticias, y conforme a eso a veces vamos orando. Pero lo que yo le quiero decir es que nosotros tenemos que tener, usted y yo tenemos autoridad. El Señor Jesús dijo: toda autoridad me es dada. ¿En dónde? En el Arenal y en Santa Marta, Catitla. ¿No? ¿Qué dijo? Toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Él nos mandó porque nos confirió una autoridad. ¿Usted sí tiene autoridad o no? Amén, dígalo así con ganas, amén. Usted tiene autoridad en Dios. Y entonces fíjese en Éxodo 4:2, porque a veces oramos mal. A ver, diga número uno, tengo que conocer la voluntad de Dios. Una vez que tú conoces la voluntad de Dios, puedes ordenar que las cosas sucedan.
En el libro del Éxodo, lo estudié para no equivocarme, Dios le preguntó a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dijo Moisés? Un callo, una vara. Y enseguida le dijo: ¿qué haces clamando? ¿Qué le dijo? ¿Qué haces clamando? Y entonces Moisés, que agarra la vara, que le pega al mar. ¿Y qué pasó? Se abrió. ¿Era la voluntad de Dios salvar al pueblo? Pero saben, muchas veces, la otra vez puse a orar a los hermanos de Levántate y Resplandece, porque dije: a ver, ya los enseñé a orar, ahora te va a ti dirigir la oración. Oh Dios, ten misericordia de México, sálvanos. A veces la oración no es así. Tienes que agarrar tu vara de autoridad y decir: en el nombre de Jesús, los medios de comunicación se abren al Evangelio en México, con una orden, porque tú ya tienes una vara y estamos orando conforme a la voluntad de Dios. A veces Dios quiere sanar a una persona y: por favor, sánalo, Dios, sánalo. No, en el nombre de Jesús, riñones funcionen, en el nombre de Cristo Jesús, porque es la voluntad de Dios hacer algo. En Josué 10:12, Josué le dijo al sol, ¿qué le dijo? Sol, detente en Gabaón, y tú luna en Ajalón. ¿Y qué pasó con el sol? Dice que no ha habido un día igual. Se detuvo. Hermano, hay veces que tú tienes que ordenar. He visto un montón en el internet que ni les he dado clic, porque hay matafe, y a mí no me gusta oír los sermones matafe. Pero dice, es antibíblico decretar, ordenar, no sé qué, no sé qué. Para mí no es antibíblico. Aquí Josué decretó y el sol se detuvo. ¿Cómo ve? A veces no recibimos respuesta porque oramos mal. Le pongo otro. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús dijo que cosas mayores haríamos. Estaba la tempestad y él se levantó y dijo: calla, enmudece. Y en el momento, a lo mejor hay un problema en tu vida, en tu matrimonio, y tú le puedes hablar a la circunstancia y decirle: en el nombre de Jesús, calla y enmudece, detente. Todo ataque del diablo en contra de esta iglesia, detente ahora en el nombre de Jesús. ¿Cómo ve? Y voy a terminar con esta. Bueno, es una anécdota que sucedió en la iglesia. Una hermana estaba orando con un niño. Era el tiempo de la guerra con Siria. Había habido una noticia en la cual la vieron los niños y vieron que estaban matando niños sirios y los habían tomado de rehenes. Y el ISIS o el Estado Islámico había ya apresado a mucha gente. Ellos no eran cristianos ni nada, era una masacre entre su mismo pueblo. Y entonces la hermana le dijo al niño: ¿tú crees que Dios pueda hacer algo si oramos con fe? Y entonces el niño dijo: sí, ya ve que los niños son simples en su fe. Y entonces dice que oraron y dijeron: declaramos en el nombre de Jesús que esos niños van a ser libres y que van a detener a esos secuestradores del Estado Islámico. Y ya oraron. Pero ¿cómo somos los adultos que a veces no tenemos fe, verdad? O sea, ya oraron y se olvidaron. Pero como a los 3 días salieron en las noticias: dejan libres a los niños que tenían secuestrados y fueron capturados todos los del Estado Islámico de esa zona. Ya a la hermana no le quedó más que llorar. Pero realmente ahí la fe no fue de la hermana, que oró no esperando nada. La fe fue del niño. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no importa quién sea usted, si tiene fe, ahí, o si usted tiene fe, desde aquí puede orar que se detenga algo en el mundo y se va a detener. Porque a veces queremos ser el super pastor o el super profeta, no sé quién más. Pero si usted tiene fe
y ora con eficacia, su oración puede mucho, puede llegar a donde sea. ¿Quiere orar? Me falta un texto más. Digo, para que estoy tratando de que se despierte su corazón en fe. Ese sí, si lo quiere buscar, si no se lo leo, o espero a que me lo proyecten porque es necesario para los que son visuales. Marcos 11:23, para que no diga que después vine a inventar herejías y me saquen ahí entre los pastores herejes, que un día voy a salir. Marcos 11:23. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y yo sé que usted se sabe ese versículo, pero aquí lo único que yo quiero enfatizar es, dice, sino creyere que será hecho lo que dice. Diga conmigo, lo que dice. Lo que diga le será hecho. ¿Sí procesó eso? ¿Quieres decir algo a favor de México ahorita? ¿Quieres decir algo a favor de tu familia? Dice que si lo crees, lo que tú digas, ¿qué dice? Lo que tú digas será hecho. Y entonces cuando nosotros recibimos, para mí son respuestas. Antes de las elecciones, orar por los Josés, los Danieles, por que se abra. Y cuando escucho estas noticias, para mí tuvo efecto la oración, las declaraciones, lo que dijimos, porque lo dijimos, lo ordenamos.